Bueno, mis amados hermanos, estamos en la recta final del trimestre, el segundo trimestre del año. Voy a solo explicar rápidamente cómo estructuramos el programa de predicaciones acá. Iniciamos hablando del primer trimestre de la familia. Trimestre nos hemos enfocado a hablar un poco de asuntos de iglesia. Somos una iglesia local y hemos hablado de una variedad de temas. Comenzamos hablando de la visión de la iglesia local, del mensaje que tiene que proclamar la iglesia local. Hemos estado hablando de el ser sal y luz en este mundo. Hemos hablado de el sostén y otro montón de temas, los grupos pequeños en la iglesia local. Y hoy nos toca un tema muy interesante, muy lindo. Y solo quisiera hacer mención antes también que si ustedes quieren anticiparse a lo que será el siguiente trimestre en este año de celebración del 30 aniversario de IBEC, vamos a estar tocando una carta muy linda, la carta Primera de Pedro. Les animo a empezar a leer Primera de Pedro y ustedes estarán en sintonía con nosotros acá cuando nos toque ya estudiar esa carta Primera de Pedro, que es una carta bellísima. Y por ahí vamos balanceando, por así decirlo, en la mentalidad de nosotros los ancianos en la iglesia, el programa educativo el devocional de esta amada iglesia. Les mencionaba que vamos a estar hablando un tema muy interesante para la vida de una iglesia, y es el tema de la disciplina local, la disciplina sanadora en la iglesia local. No suena así como tan activo tema, pero es un tema bíblico. Hay muchos pasajes que hablan del asunto, entonces vamos a estar enfocando eso en esta tarde ya con cada uno de ustedes. Quiero, por así decir, sentar las bases sobre las cuales quiero estar hablándoles en estos minutos que estamos acá. Vamos a estar hablando de lo que es la disciplina, pero quiero que ahorita mismo se ubiquen en porque me agarren el camino que es lo que estaré compartiendo con ustedes. Quiero hablarles, en la Biblia se nos habla, creo, de unos 3 tipos de disciplina. La disciplina formativa, la disciplina correctiva y hay una disciplina también punitiva. ¿Qué es eso? De una vez, a propósito, grábese eso ya en su mente. Hay una disciplina formativa, hay una disciplina correctiva y hay una disciplina, por así decirlo, que el fin primordial es castigar a alguien. Ahí. Si ustedes se ubican en eso, va a ser fácil seguirme porque vamos a tocar 3 pasajes que nos hablan de estos 3 aspectos. En primer lugar, vamos a estar hablando del valor que la disciplina tiene, pero el primer pasaje nos habla de la disciplina formativa en la vida, que en alguna forma lleva la finalidad de corregir también. Se unen esas 2 cosas ahí. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Quiero animarles a abrir su Biblia ahí, en Hebreos capítulo 12. En este capítulo 12 siempre hago algo que para mí es básico, es fundamental, y es ubicarles en el contexto en que se hablan estas palabras, porque de otra forma no las entendemos claramente. Hebreos, como ustedes saben, la carta a los hebreos fue escrita justo para eso. A hebreos, judíos que habían creído en el Señor, pero que estaban a punto, algunos de ellos, de volver atrás en su decisión de seguir a Cristo. Y especialmente como judíos, regresar a los rudimentos de la ley, a la práctica de la ley, porque habían maestros en aquel día que estaban metiendo la idea entre ellos de decir: mire, ustedes han sido unos tontos de primera, cuando han hecho a un lado la ley por esa nueva creencia, dicen solo en Cristo.
Ustedes se han perdido la bendición de Dios porque Dios dio la ley a Moisés, esto y que el otro. No vamos a discutir el asunto de la ley, de la importancia de la ley. Si les interesa especialmente a los hombres, estamos estudiando los 10 mandamientos con los caballeros cada 15 días que nos reunimos y hemos tenido tiempos maravillosos. Pero Hebreos, recuerde, va dirigida a ellos. Hebreos que están tentados a regresar a su antiguo sistema de religiosidad, por así decirlo. Ahora, en el libro, la carta a los Hebreos, lo que va a hablar es de la superioridad. Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a todos esos rudimentos de la ley. Él es más grande, más sublime que todo eso. Y ustedes están a punto de hacer a un lado al Señor. En capítulo 11, que es bien conocido para ustedes, habla de esos grandes héroes de la fe. Ahora va a tocar un punto muy importante en capítulo 11 y 12. La fe en Cristo es una fe superior también, no solo su obra, sino la fe en Él que usted y yo hemos depositado, es una fe superior. La fe en Cristo está más allá de lo que podemos imaginar. Y por eso les menciona en parte a los héroes de la fe. Pero en capítulo 12 comienza el escritor a los hebreos de la manera siguiente. Por eso les llevé tan lejos, solo para hilvanar los pensamientos ahí. En capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto. Ese por tanto está uniendo todo lo que ha dicho en la carta, pero especialmente en capítulo 11. Por tanto, en vista de nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esa nube de testigos las ha mencionado en parte ahí en el capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No se vayan a quedar en el camino, no vayan a despreciar al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que murió por ustedes en la cruz del Calvario. Y miren lo que sigue diciendo en el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, versículo 3, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, que no vayan a volver atrás. Ya, consideren a aquel que sufrió tanto por ustedes, y ustedes lo último que pueden hacer es darle la espalda al Señor. Ahora, a ese mismito grupo de hebreos les va a hablar de un aspecto, el aspecto que ya mencioné, de la disciplina. Ese Dios tan lindo que ha provisto salvación para nosotros, es el Dios también que ha estado tratando de ustedes de tal manera de formarles ese carácter cristiano, de formar su carácter en Cristo, de llevarlo siempre por el camino correcto. Y va a hablar de disciplina, pero dentro de ese contexto, ustedes y yo, cuando oímos la palabra disciplina, ¿en qué pensamos? ¿Ah? Díganme toda la verdad. ¿Ah? En castigo. Y por eso a veces pensamos, yo no entiendo por qué el Señor me está disciplinando o castigando, aún lo decimos. El escritor a los hebreos, miren, Dios está tratando con ustedes para que lo cojo no se salga del camino. Dios eso es lo que está haciendo con ustedes, y por eso han pasado por algunas situaciones dolorosas, tristes, porque Dios está corrigiéndoles. De eso entonces está hablando, y va a poner una ilustración, que a propósito, quiero también explicarles un poquito lo que Roberto Munguía entiende por disciplina. Para nosotros nos cuesta, porque disciplina es sinónimo de castigo y no hay forma a veces que se nos quite eso de la cabeza. Pero disciplina, hablando, la palabra propiamente disciplina, es un proceso. ¿Proceso de qué? De orientar, de encauzar, de guiar,
de desarrollar el carácter de nosotros como creyentes. La próxima vez que usted esté pensando en disciplina, recuerde, no es que Dios me está ¿qué? Dando una buena, sino que Dios está tratando de formar ese carácter que quiere ver en cada uno de nosotros, porque disciplina, tal como lo va a usar aquí el escritor a los hebreos, es ese proceso de orientar, de encauzar, de desarrollar, de guiar el carácter de una persona. Ahora, si ustedes, y no puedo seguir ahí por asunto de tiempo, seguir leyendo despacio el pasaje, lo que va a ilustrarlo es con el asunto del padre de familia. A todos ustedes, sus padres, les dice el escritor a los hebreos, que muchas veces les he dicho, yo creo que era Pablo. No sé, eso sí estoy entre ceja y ceja, para mí fue Pablo el escritor a los hebreos, ¿verdad? Cualquier otra opinión es buena, pero para mí sigue siendo Pablo. Ahora, ¿qué dice él? Va a poner una ilustración. Todo buen padre disciplinó a sus hijos. Y ustedes son testigos de eso. ¿A cuántos de ustedes, sus papás, su mamá, le ayudó muchas veces a corregir algunas cositas que nos vieron ahí cuando éramos niños que necesitaban ser corregidas? Por ejemplo, solo para ilustración, algunos de nosotros de repente, de niños, caímos en algunas mentiritas. Levante la mano el que nunca dijo una mentira a papá y a mamá. El 99% dice que yo sí, ¿verdad? Yo hice algunas mentiritas. Y el 1% miente. Perdón, ¿verdad? Ok, pero lo que está poniendo de ilustración es ese. Papá nos disciplinó y mamá también para corregirnos algunas cosas que andaban en su momento deficiente en nuestras vidas. Y le agradecemos, yo creo que todos los que estamos aquí sentaditos, en algún momento le hemos dicho, papá, gracias, mamá, gracias por haberme corregido, por haberme ayudado a enderezar aquellas cosas, si no, quizás yo fuera un delincuente, yo fuera otra persona en este mundo, tal vez en problemas serios con la justicia, con la ley, que esto y que lo otro, pero les agradecemos a ellos. Ahora la ilustración va a ser esta. Mucho más vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. ¿Qué va a hacer ese papá? ¿Qué va a hacer ese padre? ¿Nos va también qué? ¿Qué está viendo en su vida y en la mía? Pues yo no sé, porque solo Él lo sabe. Pero lo que sí sé es que en su momento trata de qué. ¿O va a tratar de qué? De corregirnos. Y no lo dude. Todos nosotros nos encanta escuchar del amor de Dios, qué tan lindo, tan bello. Pero de la corrección de Dios nos cuesta aún hablar entre nosotros. Pero lo cierto es que Dios nos corrige. Y a su manera, como buen papá, si nuestros padres hicieron buen trabajo o regular trabajo o como sea el trabajo de ellos, este Padre, el que tenemos, el Padre Celestial, sí sabe cómo encauzarnos, cómo guiarnos, cómo desarrollar el carácter de nosotros. Entonces, la disciplina aquí mencionada es una disciplina correctiva. Dios está tratando de corregir en nosotros algunas cosas, como en este caso a los hebreos. Lo que estaba Dios tratando de corregir es que no se fueran a ir por otro camino que no sea el de depositar su fe, su mirada inquebrantable en el Señor y seguirlo hasta, ustedes les dice el escritor a los hebreos, ustedes no han sufrido nada, no han sufrido hasta la muerte, a ustedes les ha ido más bien bonito en la vida y lo que están haciendo sencillamente es queriendo darle la espalda al Señor. Ahora miren lo que dice más adelante ahí en el pasaje, a manera de conclusión, hablando de esta disciplina. Les dice, voy a leer los versículos aquí desde el 9, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía,
Pero hablando del Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, nos corrige para ayudarnos a crecer en nuestra vida cristiana. Ahora miren lo que dice el 11, tienen su Biblia siempre abierta ahí, miren lo que dice el 11. En verdad que ninguna disciplina, ¿qué? ¿Qué dice? Que ninguna disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? De gozo. No nos gusta, pues, ni nos gustaba cuando éramos niños, que papá nos agarrara, nos advirtiera de algunas cosas, que mamá lo hiciera. Era desagradable. Y a veces sentimos muy desagradable, mal, incómodos, que Dios nos trate a nosotros también en nuestras vidas. Pero Dios lo hará, quiera usted o no quiera. Él quiere formar el carácter suyo y el mío. Y por eso, como buen papá, nos va a corregir, nos va a disciplinar. Pero tenga cuidado. No confunda también disciplina, castigo y otro montón de cosas que hoy no tendré tiempo para explicarse. Pruebas también. Lo que está hablando aquí es corrección para enderezar lo torcido. Ahora, dicen al final de esta porción, al menos de este pensamiento, dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después ¿qué? Después da fruto apacible de justicia, para que por ella, a los que en ella han sido ¿qué? Esa palabra es importante. A las que en esa disciplina han sido ¿qué? Ejercitados. Eso es como, la idea es traída de los gimnasios, donde alguien se está ¿qué? Ejercitando para verse ¿qué? Mejor. Bueno, mire, Dios quiere que nos veamos mejor de lo que nos vemos, por ejemplo, en esta tarde ya. Pero para eso muchas veces va a empezar a ¿qué? Corregir algunas cosas. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿No los he perdido? ¿Me pueden seguir en el siguiente paso? Porque apenas estamos en el primer paso. La segunda disciplina de la cual va a hablar aquí, esta sí es castigo, y ahí no lo dude, ¿verdad? Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Vuelvan a buscar en sus Biblias, primera Corintios, capítulo 5. Ahora, tengo tiempo apenas para poderles meter en el contexto otra vez, pero en su momento, algún día en la vida, tal vez puede alguien predicar. A mí me gustaría una serie de mensajes sobre este aspecto de disciplina para tocar despacio estos pasajes. Hemos tocado el de Hebreos, que su enfoque principal es formación, es corrección de algunas cosas en nuestra vida. Ahora, en Primera de Corintios capítulo 5, otra vez es importante ubicarse en el contexto, si no ustedes y este servidor nos perdemos y vamos a andar vagando ahí un poquito en la escritura. Al apóstol Pablo le llegó una noticia. El hermano X de la iglesia, no sabemos cómo se llamaba, pero anda metido en un rollo de los buenos, querido apóstol. ¿Qué rollo? Fíjense, apóstol, porque eran meros metidos también estos de Corinto. No, están informándole. Pero el rollo es, querido apóstol, que hay uno de los hermanos de la iglesia que está metido con su madrastra, que está teniendo relaciones sexuales con la mujer de su papá, porque aparentemente el papá se había vuelto a casar o quedó viudo a saber qué, pero tenía otra esposa. Y con esa se estaba metiendo ¿quién? El hijo del papá, hijastro de la señora. Y ahora le dice, Pablo les va a exhortar fuerte y les dice, ante semejante pecado, saben que la actitud de ustedes es la que me da dolor de lo más profundo en el corazón. Porque ustedes hasta se han envanecido, se han llenado de orgullo.
Miren, nosotros somos la iglesia más abierta de este mundo. Aquí tenemos un miserable pecador, pero ese pecador es nuestro hermanito, y a nuestro hermanito hay que ¿qué? ¿Ah? A nuestro hermanito hay que cuidarlo, cuidado con tratarlo, que por aquí, que por... Esa es parte de la actitud que estos hermanos de Corinto tenían. Ahora Pablo les va a decir, miren lo que les va a decir. Hablando del pecado, este hombre les dice, qué vergüenza, porque esos pecados ni allá afuera se oye hablar, dice, ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente, ahora Pablo dice, voy a hacer uso, muy raras veces lo hizo, pero ahorita voy a hacer uso de mi autoridad apostólica, el de verdadero apóstol. Los que existen hoy son, bueno, no voy a hablar de ellos, ¿verdad? Pero dice, en mi autoridad de verdadero apóstol de Jesucristo, miren lo que les dice, léanlo ahí en su Biblia porque no se pueden desmayar. Dice, en el nombre de nuestro Señor, bueno, el 3 dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con vosotros, en el poder de nuestro Salvador, mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el cual sea entregado a Satanás, lea bien ahí su Biblia, entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ya que ustedes no han querido tomar por los cuernos al toro bravo, entonces me tomo la libertad yo de hacerlo. ¿Y saben qué? El tal hombre ese debe ser ¿qué? ¿Ah? Entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir eso? La imagen que primero vino a mi mente es esa imagen, Don Sata. Aquí está este pervertido, haga usted con lo que quiera hacer con él, pero aquí ya no lo que. ¿Ah? Eso de entregarlo a Satanás más bien es una cosa muy interesante, hermano, al menos para Roberto Munguía. Es sacarlo de la comunión de la iglesia. Él no debe estar en la comunión con ¿qué? Tampoco aún quiere decir, yo creo en primera instancia, desconózcalo, échenlo de ahí. No. Pero en la comunión de los santos no debe participar tal hombre. Ahora va a utilizar otra ilustración súper interesante. Y utiliza de una cosa bien conocida para la señora, la levadura. ¿Cuántas señoras conocen la levadura? Ahora muy poco, ¿verdad? Pero todas la conocen, la levadura. ¿Para qué sirve? Para leudar la masa. Se le pone un poco de levadura y la masa ¿qué? Crece. Bueno, eso es lo que va a pasar, les dice el apóstol Pablo. Y levadura tiene un significado mucho más profundo en la escritura que no hay tiempo para explicarlo. Pero lo que está usando aquí es un símbolo del pecado, de la maldad, de la corrupción. Y lo toma la levadura para ilustrar eso. Pero es algo así el pecado como la levadura que ¿qué? ¿Ah? Crece y contamina ¿a quién? Aquí hay un punto bien serio. Un pecado mío, un pecado suyo, no le va a afectar solo a usted. ¿Le va a afectar a quién? ¿Ah? Eso nos parece mentira. No, si mi relación es con el Señor y que les importa a ustedes. Ustedes vivan su vida, yo voy a vivir la mía. No, Señor. Los que se hicieron miembros hoy no saben. Son parte de, entonces ya no es que van a, pero tenemos que ser un cuerpo bien unido, un cuerpo santo para el Señor, y hay que quitar ¿qué? No estoy diciéndole ahora echen fuera a aquellos que andan en pecado, porque quizás de repente hay que cerrar la iglesia. No, perdón, ¿verdad? Ok.
Pero lo que está diciendo es eso, en parte. Hay que tomar alguna acción. Y si, como ustedes no la han querido tomar, pues yo la he tomado. ¿Y sabe qué hicieron los hermanos? Obedientes al apóstol, echaron al pobre hombre aquel, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Un tiempo después, ¿cuánto? No me pregunte porque no lo dice la Escritura. El hombre vino arrepentido, ¿ya? Reconociendo ¿qué? Su pecado, su maldad, y tal vez queriendo pedir perdón o pidiéndole perdón a los hermanos. Hermanos, disculpen, yo sé que ha sido duro el castigo de sacarme de la comunión. Miren, el diablo sí me ha zarandeado hasta donde ustedes no se imaginan. Pero por favor, mis queridos hermanos, ¿me perdonan? Es como que si alguien se parara acá al frente, hermanitos lindos de IBEC, yo sé que ustedes son muy compasivos, muy misericordiosos, yo sé que he cometido una falta horrible, pero me perdonan. ¿Sabe qué dijeron los de Corinto? No, porque el apóstol dijo que te sacáramos, y te sacamos y aquí no hay lugar para ti. Pero llega el chisme otra vez a Pablo, ¿ya? Le llega el chisme de que los hermanos no quieren recibir a aquel hombre. Y sabe que Pablo escribe no solo la carta segunda a los Corintios, solo para eso, escribe para otro montón de cosas, pero entre ellas va a incluir este asunto, que le ha llegado la noticia, que no quieren recibir al hermano que había pecado. Y miren capítulo 2 de segunda de Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, solo rapidito ahí, noten lo que va a decirles el apóstol Pablo. La mayoría de comentaristas, de exégetas, de estudiosos de la Biblia, dicen aquí Pablo se está refiriendo a aquel muchacho, el que estábamos hablando antes. Dice, capítulo 2 de segunda de Corintios, note cómo comienza. Esto pues determiné para conmigo, no ir a vosotros, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y sigue hablando, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga la tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera de gozar, confiando en vosotros todo mi gozo confiando en vosotros todo lo que en mi gozo es el de todos vosotros. Porque por las muchas tribulaciones, sigue hablando ahí, pero noten más adelante lo que les va a decir. Versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, y a aquel hombre recuerdan que no solo le causó tristeza, lo puso bravo al apóstol Pablo. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le baste a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien deberíais perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y sigue hablando ahí el apóstol Pablo diciendo, no hombre, se les pasó la mano. El hombre está arrepentido, les ha venido a pedir perdón. Lo que a ustedes les toca ahora es ¿qué? Abrirle los brazos nuevamente. Ahora, aquí hay un punto muy importante. Una cosa que es bien difícil también de explicar, una cosa es volver a la comunión con el grupo y otra vez es regresar a ciertos privilegios que tenía. Esas son cosas muy diferentes. No es que el hermano está perdonado y todo eso, vuelva aquí a participar, hermano, usted predicaba muy lindo, predique otra vez que por aquí. No estoy hablando de eso, dice Pablo. Lo que estoy diciendo es que lo acojan nuevamente, ¿en qué? En la comunión. Y miren la exhortación al final de esta porción. Miren lo que les va a decir Pablo, y eso es para usted y para mí. Dice el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus qué. Yo mismito he cometido el terrible error
Miren, hermanos, dice la Biblia que no debemos ahí ignorar las maquinaciones del diablo. Hemos de estar muy alertas porque el diablo trabaja fino, que por aquí, que por allá, que esto y que el otro. En el contexto, lo que está diciendo es esto, Pablo. Si ustedes no perdonan a ese hermano, ustedes le están dando lugar ¿a quién? ¿Ah? Al diablo. Ustedes están dejándose llevar por las maquinaciones, ni las entienden quizás como el diablo ha estado trabajando en ustedes. Por favor, perdonen al hermano, que vuelva a la comunión. Y eso no quiere decir borrón y cuenta nueva. Este querido hermano va a necesitar un proceso de restauración, que ese es otro asunto también. Ahí lo vamos a dejar, porque hay un montón de detalles en el pasaje. Pero esta sí es una disciplina, mire, de castigo, sacarlo de la comunión. Aquí no está, claro que se buscaba corregir y formar al hermano, pero ahorita es darle. Fíjense que en nuestro tiempo, antes era bien triste, hablando de este asunto de los hermanos miraban disciplina como castigo. Si alguien estaba en alguna falta y todo eso, y perdonen los que están hasta allá atrás, pero 2 bancas de atrás eran las que ocupaban los hermanos, ¿verdad? Y cuidadito con participar de la cena, castigándolo duro al pobre hermano. Esos son otros cuentos ahí y todo. Miren, denle gracias al Señor que ustedes y este servidor vivimos en otros tiempos. Cuando yo inicié mi vida cristiana, que era un jovencito, allá por los años 64 y todo eso, saben que lo disciplinaban a uno, disciplinaban hasta por jugar fútbol el domingo. Así es que denle gracias a Dios. Ir al cine, ay, papayito. Por eso es que los hermanos se iban al cine siempre, pero andaban escondiéndose ¿de qué? Ahora yo oigo que hasta los pastores dicen, ya fueron a ver la película tal, ¿verdad? Y todo, el mismo pastor en aquel tiempo hubiera estado ¿en qué? Ahí sí en una disciplina llamada castigo, ¿verdad? Y cuidadito ahí, si no se porta bien. Y saben que jugar fútbol, ¿cuánto era el tiempo de disciplina? Que no podía participar ni siquiera de la Santa Cena. ¿Saben cuánto era? 6 meses. Ay, uno dice, wow, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Tan lindo. No. Tan mal interpretada la Biblia. Ok, aquí estamos hablando de una disciplina punitiva que lo que busca es ¿qué? Castigo. Ahora, ¿qué procedimientos seguir en la disciplina? Como ustedes lo tienen en su boletín, ahí no me tengo que detener, porque eso el mismo Señor Jesucristo fue quien lo dijo. ¿Cuál es el proceso? ¿Ya? El procedimiento. Sí, y me encanta el pasaje, ahí solo unos detallitos nada más. Vamos a Mateo capítulo 18. Ahí siempre abran sus Biblias ahí. Si no saben qué les podré estar diciendo. Mateo 18, lo que va a hablarnos ya no es tanto así, sí la disciplina, pero más el proceso que debe de seguirse. ¿Cuál es ese proceso? Miren en capítulo 18, que a propósito, hay que notar algunas cosas de importancia en el pasaje. Note lo que dice 18:15 en adelante. Otra vez viene el famoso que en la escritura, préstenle atención a eso, por tanto. ¿Por tanto qué? Note el pasaje, lo tienen ahí en sus Biblias. ¿Por tanto qué? Si tu hermano ¿qué? Peca contra ti. Y he leído y releído comentarios y traducciones de la Biblia, un poquito de idiomas originales y todo eso. Y básicamente lo que está diciendo, y algunos coinciden con esto, si tu hermano peca, no es contra ti, peca. Es decir, si usted ve que un hermano está ¿qué? Pecando, corra donde los ancianos y cuénteselo. Eso es lo que dice el pasaje. Desgraciadamente eso es lo que hacemos.
correr a alguien. Miren, hermanos, si ustedes ya se fijaron, ya se dieron cuenta que por aquí, que por allá, que esto y que lo otro. Ese hermano anda cojeando de una pata y en la derecha. No, pero ahí vamos. Ahora, si tu hermano peca, ¿qué vas a hacer con ese hermanito? Esto se lo encargamos aquí en nuestras iglesias, a los ancianos le tiramos la papa caliente. Pero ¿qué tienen que hacer ellos suponiendo que así es el caso, verdad? ¿Qué tienen que hacer ellos? ¿Qué procedimiento seguir? Miren, es sencillo, no tan sencillo que se diga. ¿Tienen sus boletines? Ahí se los leo, porque ahí no me quiero ya perder más. Dice, el primer paso, hablar con la persona en privado. Eso fue lo que Jesús dijo, ¿verdad? Si no lo escucha usted, no escucha a los ancianos en este caso, que como iglesia son los depositarios de enderezar estas cositas de ahí. Si no lo escucha, ir al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Segundo paso, hablar con la persona en presencia de testigos. Bueno, no quiso escuchar nada, ¿ya? Ahora, si escucha a propósito, ha ganado a tu hermano, ahí nomás estamos, ¿verdad? Ya hemos hecho una gran cosa, pero si no, vamos al segundo paso, hablar con la persona en presencia de testigos, y esta confrontación sigue siendo privada todavía. Ahora, si no escucha, vaya al siguiente paso, dice Jesús, y el tercer paso es hacer una reprensión ya pública. Eso es lo que no existe ahora en nuestras iglesias. Jamás he oído ahora en las iglesias que se pare alguien a decir, hermanos, perdón, da tristeza compartirlo, pero el hermano fulano de tal, la hermana fulana de tal, andan metidos en unos chismes, hermano. Que Dios nos libre de esos chismes. Pero hemos decidido hacer esto y esto. Hay que reprenderlo ¿en qué? Dice el Señor, no está diciendo Roberto Munguía, dice el Señor, reprenderlo ¿en qué? Y si no escucha a la iglesia, ni a la iglesia quiere escuchar ¿qué hay que hacer? Cuarto paso, ahí, si la persona no escucha a la corrección y muestra o toma una actitud de rebeldía, puede ser motivo para que una iglesia tome la decisión de sacar a dicha persona de la comunión del grupo. También el Señor dijo algo parecido a lo que Pablo dijo, tiene que ser sacado de la comunidad. Eso no quiere decir, váyase de nuestra iglesia, no queremos verlo aquí ni pintado que esto y que lo otro, pero no puede estar en íntima comunión con nosotros. Ahora, ¿y si se arrepiente? Quinto paso, si hay evidencia de reconocimiento del pecado y un genuino arrepentimiento, pide perdón a Dios, la iglesia debe perdonar al ofensor, iniciar un proceso de restauración, que esto también es lo que nos falta en nuestras iglesias. ¿Hay problemas? Los hay. ¿Hay pecados? Los hay. Que no los confrontamos esos pecados, eso es cierto también, pero al confrontarlos, el propósito sería iniciar un proceso de restauración, porque si no lo iniciamos, nunca sabremos si el hermano se restauró o no. Solo una cuñita aquí de las muchas cuñas. Hermanos, aparentemente la Biblia no habla de disciplinas privadas, que esa es una onda entre la iglesia del siglo XXI. ¿Ya? Un hermano anda mal por ahí, yo me discipliné. Déjeme decirle que hay duditas en eso, ¿verdad? Porque también en alguna forma tendríamos que ver qué. Alguna evidencia que de veras el Señor está corrigiéndole. ¿Me explico? ¿Ya? Ahora, fíjense bien, siempre es fascinante el contexto. En ese contexto de tomar acciones como iglesia, mire lo que el Señor dice, ahí al final, de la porción esta, dice, estoy en capítulo 18 de Mateo, si no hiere esto y lo otro, y dice, luego más adelante dice, y donde están, entonces, donde están dos o tres, ahí en el versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, ¿qué?
¿para qué aplicamos este versículo? Solo llegan unas 3 personas al culto de oración y ¿qué recitamos? La Biblia dice, hermanos, que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Oremos, aquí está el Señor con nosotros. No está hablando de la reunión de oración el Señor. Está hablando de ¿qué? De tomar acción contra alguien que anda en pecado deliberado y que lo sabemos y todo. Si ustedes toman esa acción, sépanlo, dice el Señor, que ahí estaré ¿qué? Es decir, yo les voy a respaldar. En pocas palabras, eso es lo que está diciendo. Yo les voy a respaldar en esas decisiones si han seguido ¿qué? Los pasos. Ahora, tarea para no terminar nunca. ¿Cuál es la listita de pecados que la Biblia nos menciona? Y nunca va a terminar usted una lista. Y tampoco yo me voy a atrever, mire, esta es la lista de pecados que dice la Biblia. Pero hay algunos que son bien claros, pero ya no tengo tiempo para mencionarlos. Lo que sí quiero decir, mis amados hermanos, si queremos una iglesia sana, tenemos que aprender a ¿qué? Tenemos que aprender a ¿qué? A seguirnos ufanando. Si es que nosotros sí que somos. Esta es la iglesia más linda. Vamos a hablar de la comunión en la iglesia. Es una iglesia linda en comunión, que que lo otro. Pero también debe ser una iglesia linda en obedecer ¿a quién? Al Señor, y tomar algunas decisiones en relación con situaciones que sabemos que ahí están a la vista, que medio mundo aún las sabe, y que nosotros preferimos no cucar o no pullar ahí el avispero. Un día tendremos que rendir cuentas al Señor, como especialmente líderes de la iglesia. Es un asunto muy serio. Que el Señor nos ayude, pero que usted y yo también podamos entender que Dios siempre tendrá un propósito formativo, correctivo, y algunas veces, ahí sí, ahora cumplimos con eso, Dios también va a ¿qué? Va a dar. ¿Saben que un hermano decía esto? Y con esto termino. El molino de Dios muele despacio, pero muele. Escucho otra vez. El molino de Dios muele despacio, pero muele. Que el Señor nos ayude, porque toda la disciplina, el propósito final es la santidad en nosotros y en el cuerpo local. Que la gloria sea para Dios, que nos ayude en estos aspectos también, que como les decía al principio, no es nada agradable estar hablando de disciplinas acá, pero es tema bíblico también. Que el Señor nos bendiga. Gracias. Adelante, hermano Julio.